Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a tratar de explicar o de enseñar qué hace o qué es una parrilla de inducción, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado qué es una parrilla de inducción? Que te dicen compra la parrilla, que es mucho más eficiente, pero no sabes si realmente funciona, cómo funciona. Aquí te vengo a traer pues este video, ¿no? De primera, ¿qué es una parrilla de inducción? Aquí tengo un concepto pues que saqué de internet, que es una cocina vitrocerámica que calienta el recipiente mediante un campo electromagnético en vez de usar resistencias o calentar por gas, ¿no? ¿A qué se refiere con todo esto? O ya que se dice aquí, ¿cómo se refería esto en cristiano o en castellano? Es de que este tipo de parrilla, número uno, no va a calentar con resistencias. ¿Qué son las resistencias, no? Son como metales que se calientan, que se ponen casi al rojo vivo. Todo esto no funciona. No funciona de esta manera lo que son las parrillas de inducción o las cocinas de inducción. Número 2, no funciona con absolutamente gas. Tú no vas a necesitar de un tanque de gas ni nada de eso, de conexiones estorbosas, no vas a necesitar de eso. La parrilla simplemente viene pues el rectángulo o ya sea como la quieras comprar. Hay algunas que son demasiado grandes con 5 parrillas, 5 quemadores, etcétera. Se conecta a la electricidad y con base a la electricidad tú vas a poner un recipiente. El recipiente debe de ser metálico, ¿ok? De esta manera la cocina va a hacer su magia y va a calentar el recipiente, ¿no? Le digo, el recipiente debe de ser metálico porque si tú pones un recipiente de cristal, de plástico, etcétera, no va a funcionar. Simplemente funciona con recipientes metálicos. Aquí hay una ventaja y desventaja que te voy a explicar un poquito al rato, pero bueno, de esta manera funcionan las parrillas de inducción. Tú la conectas a la electricidad, pones tu recipiente con la comida, con el líquido, con el agua, con leche, con lo que tú vayas a calentar. El recipiente se calienta y por ende calienta lo que tiene adentro, ¿no? Lo que le hayas puesto. Comida, carne, etcétera, lo que le hayas puesto lo va a calentar. ¿Qué se necesita para que este tipo de parrillas funcione? Número 1, vamos a necesitar forzosamente de un recipiente metálico, pero que sea ferromagnético. Dentro de esto no hay cierta compatibilidad con algunos recipientes, con algunos sartenes, con algunas cazuelas, cacerolas, no sé cómo se les conozca, y algunas otras no. O sea, puedes tener un recipiente de metal que te haya costado 1,000 pesos, etcétera, pero hay algunos que son compatibles con este tipo de tecnología y hay algunos otros que no son compatibles aunque sean metálicos. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo podríamos intuir si nuestro recipiente o nuestra vajilla, nuestros utensilios que ya tenemos en la cocina son compatibles o no? Ahí te voy a explicar un poquito cómo va esto, ¿no? Vamos primero con las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de tener una parrilla de inducción en vez de tener una parrilla que calienta con resistencias o una parrilla que calienta con gas? Pues hay muchas, pero te voy a decir algunas, ¿no? Por ejemplo, calienta más rápido que la de resistencias. Al no utilizar una resistencia, te digo, calienta prácticamente directo al recipiente. Por lo tanto, va a calentar más rápido tu comida, va a ser más eficiente que si esperamos a que la flama se caliente, que la resistencia se caliente y luego traspase el calor. Aquí tenemos una ventaja muy notoria, que es que calienta más rápido que las de resistencias. Número 2, no utiliza gas ni nada parecido. Aquí, si tú eres una persona que no cuenta con un tanque de gas, no sabes nada cómo hacer una instalación de gas, las mangueras, etcétera, no vas a necesitar absolutamente nada de esto. Te digo, simplemente vas a ocupar ya sea pues un tomacorriente, electricidad y ya. Aparte pues de tu recipiente metálico, como ya te mencioné, nada más. No vas a necesitar gas, nada de eso. Número 3. Es como una estufa convencional, solo que es más eficiente, más práctico, más económico y más ecológico en el consumo energético. Aquí se refiere con esto a que, por ejemplo, ¿no? Para una cocina de gas vamos a necesitar una estufa que usualmente suelen usar mucho volumen, y si tú te quieres ir de una casa a otra, pues la mudanza va a estar pues canija, ya que si tú eres una única persona que va a necesitar cargar de todo, la estufa está pesada, ¿no? Ahora que con una de inducción pues es más práctico. Te digo, hay algunas que son portátiles que vienen como, por así decirlo, de este tamaño. Tú la agarras, la desconectas, puede que la guardes en tu mochila, en una bolsa, te la llevas a tu otra casa o a donde vayas a hacer campamento, etcétera, y listo, ya no necesitas cargar, fregarte la espalda ni nada de eso. Ahora, en cuestión energética, es más eficiente a lo que viene en cuestiones de internet. Es más eficiente una de inducción a una eléctrica que sea con funcionamiento de resistencias, ¿no?
La de resistencia se tarda más en calentar, gasta más luz, es menos eficiente. En cuanto a la de inducción, te digo, es más rápida, consume menos energía que a la comparación de una de resistencias, y pues es mejor, ¿no? Aquí te digo pues las ventajas. Otro número. Viene, distintos modos de cocción. En una estufa tú simplemente pones el recipiente, le subes la flama. Si vas a freír algo, si quieres cocinar alguna tortilla, le pones la flama a la mitad, etcétera, ¿no? En este tipo de parrillas de inducción vienen con distintos modos, por así decirlo. Un modo para freír carne, un modo para hervir agua, un modo de fuego bajo, un modo de fuego alto, etcétera. Viene con distintos modos para asegurarte de que no consumas más luz de lo que vas a necesitar, ¿no? Por ejemplo, en una cocina de inducción que yo tengo, en el modo para hervir agua pone un temporizador de 15 minutos, ¿no? Después de esos 15 minutos de funcionamiento, la parrilla se apaga automáticamente, ¿no? En diferencia de que si yo pongo el modo freír va a estar calentando y calentando y calentando y calentando hasta que yo pues tenga la conciencia o la decisión de retirar pues lo que estoy cocinando, de que ya está bien freído, bien frito, o como le quieras decir. Vamos un poquito más rápido. Son más fáciles de limpiar. Como es una cocina vitrocerámica, o sea, como de vidrio, es un poquito más fácil de limpiar. Simplemente pasas un trapo con un poco de agua, con un poco de desengrasante, con un poco de jabón, pasas el trapo, limpias y es más fácil. Son más económicas. En cuestión a comprar una de resistencias o a comprar una cocina o una estufa completa, es mucho más económico y te vas a ahorrar ahí unos cuantos pesos. Hay algunas que tienen, como te mencioné, temporizador, ¿no? Que tú quieres dejar ahí la leche, el agua calentando, pones un temporizador de 5 minutos y si tú te vas a hacer otras cosas, después de 5 minutos se apaga automáticamente, ¿no? Si tú quieres freír algo o dejar ahí algo friendo o la sopa, etcétera, pones el temporizador 10 minutos, después de 10 minutos que ya se te haya olvidado o que estés haciendo otra cosa, se apaga en automático. También tienen algunas pues medidas de seguridad de que si tú dejaste el recipiente y alguien más lo quita, se apaga en automático, no va a estar consumiendo luz si no es que la necesita. Pasando un poquito a lo que son las desventajas, es que número uno, ocupas forzosamente de algo metálico para calentar, como te mencioné. Si tú ocupas calentar tortillas, pan, etcétera, vas a necesitar forzosamente ya sea de un comal, de un pocillo, de una cacerola, de algo que sea pues totalmente pues metálico. No se puede cocinar en plásticos, no se puede cocinar en vidrio ni nada de eso. Todo sea un material metálico ferromagnético. Y la segunda desventaja que le encuentro es que ocupas forzosamente de electricidad. En cuanto a lo que si tienes una cocina de gas, pues ahí tienes tu tanque guardado, haya luz o no haya luz va a seguir funcionando. La de resistencia es igual, ocupas forzosamente electricidad. Pero pues esta es una de las dos desventajas que encontré, ¿no? Bien, ¿cómo saber si tu utensilio, si tu batería, si lo que tienes es compatible con este tipo de cocinas? Aquí viene un método que encontré, que es el método del imán. Tú busca un imán, ya sea un imán de la bocina, un magneto, no sé cómo le conozcas tú, pero un imán, y acércaselo directamente al utensilio. Si tú tienes un pocillo, acércale el imán, y si en caso de que se le pegue el imán, esto puede decir que sí funciona o sí funcionaría en cuanto a lo que es la parrilla de inducción. En caso de que no se le pegue el imán, podría decirse que no es compatible o no lo va a calentar, y por lo tanto necesitarías comprar otro que sí sea compatible con que se le pegue el imán. Este es un método que encontré que es demasiado fácil de entender, y creo que ahí estaría, ¿no? Pasando a las conclusiones para terminar este video. Yo, en cuanto a lo que yo tengo, la mía que yo compré es demasiado buena, es demasiado rápida. Sí he notado la diferencia en cocinar o en calentar cosas, ya sea en una estufa de gas a en una estufa de inducción. Es mucho más rápido la de inducción, y pues bueno, también te digo, es muy fácil de limpiar. Como te digo que es un cristal, es mucho más fácil de limpiar con un trapo, con jabón, con agua, etcétera. Es mucho más fácil de limpiar. En cuanto a lo que es la de gas, ocuparías pues un desengrasante, que una fibra, etcétera, una esponja. Es mucho más complicado, y te digo que es demasiado económica. Hay algunas que van desde menos de los 500 pesos mexicanos hasta algunas que ya vienen 5 parrillas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya dependerá pues de tú cómo la quieras, tú cómo la vayas a utilizar. Pero bueno, creo que esto sería en parte de mis conclusiones. Son bastante buenas, son bastante eficientes. En cuestión al consumo energético, ahí todavía no me doy cuenta de si vale la pena o no.
Pero bueno, ya conforme vaya pasando el tiempo lo pondré en la parte de la descripción. Y creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Si te sirvió en la página y si te sirvió, déjame saber acá en los comentarios. Suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.